El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto de una pieza grande, arreglada con almohadones, y ya dispuesta preparemos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús lo había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo entregó. Y todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, ahora, en este momento, bueno, hemos visto todo lo que significa este proceso, todo lo que hemos caminado a este momento. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo orar por liberación, ¿verdad? Es importante, entonces, decíamos, identificar cuáles son aquellas cosas que están perturbando nuestra vida, que están lastimando, para saber exactamente por qué vamos a orar. Cualquiera de nosotros puede tener alguna de estas situaciones, acciones del mal que nosotros mencionábamos. Pero, ¿cómo podemos hacer frente y cómo orar? Ya habíamos hablado de que los sacramentos son fundamentales para enfrentar la pelea, las devociones, etcétera. Pero también la oración es fundamental. Vamos a mirar el caso del rey Saúl. Usted recuerda que Saúl pierde la gracia de Dios y había un espíritu que atormentaba a Saúl. Y la única forma de que Saúl hallaba paz era cuando David tocaba el arpa y entonces inmediatamente el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Vamos a hablar entonces de la oración de alabanza como una poderosa oración para la liberación. Recuerde también usted que en las vueltas de Jericó, dice que Jericó estaba sitiada a cal y canto y que el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a las murallas y en la séptima vuelta irrumpió en una alabanza poderosa y las murallas cayeron. La oración de alabanza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es una de las oraciones más completas. Debe entender y saber que a lo largo de la historia el demonio ha querido robarse la alabanza de Dios. Y cuando el pueblo está alabando a Dios, cuando nosotros estamos alabando, le recordamos que el único que merece y que tiene derecho a la alabanza es Dios, es Dios. Y como nuestro cuerpo en la alabanza no solamente entran las palabras, entra nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, etcétera. Todo nuestro cuerpo se llena de la presencia de Dios e inmediatamente el demonio tiene que huir
porque no soporta la alabanza de Dios. Cuando usted tenga algún problema, dificultad, sea lo que sea, no necesariamente de liberación, enfermedad, usted alabe a Dios. Levante sus brazos y alabe a Dios. Hay una oración poderosa que normalmente se utiliza en las oraciones de liberación y es el Magnífica. Y normalmente el Magnífica comienza diciendo, alaba mi alma al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, ¿verdad? Esa es una alabanza poderosa, grande. Y si nosotros alabamos al Señor, el demonio no tiene poder sobre nosotros. Dichoso el pueblo que conoce la alabanza, dice el Salmo. Entonces, cuando usted alabe, cuando usted comience la alabanza, no le importa lo que está haciendo el uno o el otro, simplemente vuélvase inmerso en la alabanza y va a ver cómo su alma y su espíritu comienza a liberarse de cualquier cosa que pudiera tener. La oración de alabanza es poderosa. Debo decir también en esa línea otra oración que es fundamental para la liberación, y es la oración que yo hago con la palabra de Dios. Recuerde usted que en las tentaciones del desierto fue la palabra de Dios la que aleja a Satanás. Esto es importante porque yo puedo tomar la palabra de Dios y con la palabra de Dios orar para que el maligno no me toque. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y la gente se admiraba porque él hablaba con autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad y los demonios huían y se revolcaban cuando Cristo hablaba. Así que esta segunda forma de orar es fundamental. Cuando usted esté orando, utilice la palabra de Dios, utilice los salmos, utilice las oraciones que están en la palabra de Dios y va a ver cómo por el poder de la palabra de Dios el Señor va haciendo la obra liberadora en su corazón. Cuando usted ora en palabra de Dios, el Señor libera. Es la segunda forma de orar. La segunda forma de orar que nos regala el Señor. También es importante en la oración de liberación pedir la intercesión. La intercesión de mis hermanos, y aquí en esto los ministerios de intercesión son fundamentales, porque yo puedo pedirle a una persona o grupo de personas que oren por mí. Pero recuerde usted que también usted tiene unos amigos celestiales. Son los santos, es la Santísima Virgen María. Y cuando yo pido la intercesión del cielo, y hay algunos santos muy especiales, esa oración que yo estoy haciendo se hace más fuerte, se hace más poderosa, porque lo que yo oro en la tierra retumba en el cielo. Cuando yo pido, por ejemplo, la intercesión de la Santísima Virgen María, recordemos que hay promesa para la Virgen y la mujer te pisará la cabeza. Y ahí en esa intercesión vamos a recordando que María puede pisar la cabeza de Satanás. Y podemos pedir la intercesión de San Miguel Arcángel, que dice, su mismo nombre lo indica, ¿quién como Dios? Y es el príncipe de las huestes celestiales y el que entabló batalla contra Satanás y ganó la batalla por el poder de Cristo. Y podemos pedir la intercesión de San Rafael, de San Gabriel, de los santos y santas del cielo. Y esa batalla espiritual en compañía de todo este ejército será más efectiva y será más poderosa. Entonces, cuando usted ore,
puede pedir esa intercesión, puede pedir la intercesión de los ángeles y los santos en el cielo. Eh, el padre Pío de Pietrelcina, él pedía en la intercesión de los santos y buscaba la ayuda de los santos, especialmente del ángel de la guarda en estos momentos de oración fuerte que tenía. El santo cura de Ars pedía la intercesión de Santa Filomena y de la Santísima Virgen María. Podemos orar y pedir la intercesión de los santos. Tres formas de orar. Entonces, la primera era la alabanza. La segunda, la palabra de Dios. Y la tercera, la intercesión de los santos. Hay una cuarta que necesitamos a veces también para entrar en oración, particularmente cuando vamos a orar por las otras personas, y es la oración de sellamiento, ¿verdad? Bueno, tal vez no es el nombre más adecuado, pero recordemos que hablábamos de que a veces nosotros podemos tener fisuras. Puede ser que no hayamos recurrido a los sacramentos, que no estemos en oración, etcétera. Pero necesitamos prepararnos para ir a la oración. Tal vez a veces usted no pudo ayunar, no pudo orar, porque fue algo que se presentó de improviso y le tocó orar o está orando por algo. Entonces, humildemente, y aquí el secreto es la humildad, reconocemos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no tengo poder, estoy tal vez en pecado, pero no por mis méritos, sino por los tuyos, te pido que me selles con tu sangre preciosa, que selles cualquier fisura que tenga, mis entradas, mis salidas, algún pecado, algún problema, situación, y humildemente reconozco en este momento que tuyo es el poder, el honor y la gloria. Y no por mis méritos, sino por los tuyos, voy a iniciar esta oración y comienza usted a orar. ¿Por qué es importante esto? Y es muy importante porque a veces hay un bichito que se mete en el corazón de las personas que va dañando todo el proceso de oración y se llama orgullo. Hay personas que tienen la gracia de orar por liberación, pero con el tiempo y casi sin darse cuenta, se les va metiendo el orgullo, porque a veces se creen hasta más poderosos que el mismo Dios para sacar diablos y bichos y cosas. Y piensan que tienen todas las revelaciones y las cosas en la cabeza y eso ven entierros y todo lo demás. Pero poco a poco, y el demonio lo permite para que la persona se vaya llenando de, esta es la gallina que más huevos pone en el gallinero, ¿eh? Y entonces va llenándose de cosas y el orgullo va llenando todo y la humildad va saliendo de la vida de la persona. Y entonces el demonio puede zarandear su corazón y puede terminar enfermo, puede terminar con perturbaciones, etcétera. Por eso es tan importante pedir al Espíritu Santo que acompañe esta oración, sellarnos con la sangre de Cristo para que el maligno no nos toque ni nos perturbe. Hay mucha gente que hace oración de liberación que por no hacerlo bien terminan enfermos y terminan en condiciones lamentables por no haber hecho las cosas como deberían haberlas hecho. Entonces, hay que tener la gracia de pedir al Señor humildemente que nos proteja en la oración que vamos a hacer, porque no es por nosotros ni por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor. Por otro lado, ya esta es la quinta, es importante la oración de discernimiento. La oración de discernimiento. ¿Por qué? Y lo que hemos hecho hasta hace un momento es discernir qué es lo que puede estar pasando en nuestro corazón y en nuestra vida
para saber por qué orar. Recuerde que el discernimiento también es un carisma, el discernimiento de espíritus. Pero también, cuando yo pongo al servicio de la comunidad este carisma, tengo que discernir. Y a veces usted tiene que discernir si le llevan a una persona para orar, porque puede ser una trampa del maligno, porque la liberación o el ataque puede ser que no sea para esa persona, sino para usted que va a orar por esa persona y que va a hacer algo sin estar totalmente preparado y luego sufrirá las consecuencias del engaño del mal. Decía San Pablo en la carta a los Gálatas, le decía a los Gálatas: oh insensatos Gálatas, iniciando en el espíritu, terminasteis en la carne. Por eso es fundamental orar, porque puede usted empezar orando bien, pero puede ser que termine mal. Por eso es necesario hacer la oración de discernimiento. Dice la palabra de Dios: no os apresuréis a imponer las manos a las personas. No os apresuréis. Tiene que haber un discernimiento. A veces hay personas que hay alguna manifestación y puede estar en la punta de allá y el otro acá, pues de allá se viene volado a querer imponer manos y todo. Cuidado, porque puede ser un engaño para usted y usted puede sufrir las consecuencias de esto. Estas son algunas de las pautas que necesitas saber para la oración y que ahora vamos a usar para la liberación. Yo quiero darles estas pautas para que sea usted el que ore, porque hay un problema también, y es que a veces las personas se liberan del demonio y caen encadenados a la persona que está orando por ellos. Y algunos tienen como sus gurús y sus liberadores particulares. Y van allí donde esa persona siempre para que le haga oración. No pueden sentir cualquier cosa y van para que le haga oración. ¿Y qué me ve? ¿Y qué me vio hoy? Ay, es que vi una mosca en mi casa. ¿Qué será eso? ¿Qué significará eso? Y van y viven atados a esas personas para que les den mensajes y para que le digan cosas. Cuidado. Recuerde usted que Cristo nos quiere libres y quiere la libertad de los hijos de Dios y no nos quiere esclavos de nadie. No nos quiere esclavos de nadie. Por eso tenemos que aprender a orar en la libertad de los hijos de Dios. Y tenemos que orar para ser libres en el nombre del Señor. Queridos hermanos, oremos y el Señor nos dará la fuerza para liberarnos, para ser distintos, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Porque como le decía, Dios no nos quiere esclavos. Todo no puede ser demonio, ni diablo, ni nada de esas cosas. No lo es. Recuerde que los enemigos del alma son mundo, demonio y carne, que a veces son cosas que vienen del mundo, de la carne, pero no necesariamente de Dios. Tenemos que vivir libres, sin miedos, sin temores, sin ataduras. Vivir en la gracia, en el poder de Cristo Jesús. Hermanos queridos, ¿tiene miedo? ¿Seguro? ¿Seguro que no tiene miedo? ¿Estamos listos para orar en el nombre de Jesús? ¿Estamos listos para tener victoria en el nombre de Jesús? Entonces vamos a orar por liberación. Ahora sí, después de todo este día, estamos preparados para orar en liberación por todas estas cosas.